Juan Esteban Murillo es colombiano. Juan Esteban, lo saludamos. Son las 12:26 en Colombia. ¿Usted dónde está y qué hora tiene? Aquí son las 4:26 de la mañana. Estoy en Melbourne, Australia. 4:26 de la mañana del 5 de febrero. Sí, del jueves. ¿Cuántos años tiene usted? 32. ¿Qué hace usted en Australia? ¿Por qué se fue? ¿Qué le pasó? En Australia me vine porque realmente pues, en Colombia el 2019 fue un año más bien muy malo. Yo trabajaba independiente y empezó a decaer mucho el negocio, entonces como antes de que se hundiera el barco me quise ir más fácil del país para no hundirme también como siento que se está hundiendo la economía en el país. Usted es administrador de empresas y Sí. empezó a irle mal, ¿se quedó sin empleo o qué? No, la empresa le empezó a ir muy mal y tuve que despedir a todos los empleados y eso como tal me generó una crisis y me tuve que alejar más bien de todo lo que me estaba haciendo como mal allá en el país. ¿Cuántos realmente, empleados que estaban a su cargo perdieron el trabajo en el 2019 en su empresa? 5. 5. ¿Y cómo fue sentarlos a los 5 y decirles, esto se acabó? Yo creo que para un empleado es difícil quedarse sin trabajo, pero para un empleador es mucho más difícil decirle a la gente que se tiene que ir porque no tienes con qué pagarles. Es algo muy duro, la verdad, y eso me generó una depresión durante todo el año que apenas hoy en día trato de superar. Es decir, usted llegó incluso a la depresión, que por eso se va a Australia. Sí, estaba empezando una depresión. De hecho solicité cita con la EPS, con el médico y la verdad no sirvió de mucho, fue peor el remedio que la enfermedad. Pero la gente... Y decidí como salir para ver si podía mejorar mi estado de ánimo y todo lo que pasaba en mi vida. ¿Y cuánto lleva en Australia? Apenas voy a cumplir un mes. Usted está recién desempacado. Sí. Juan Esteban, sí. ¿Por qué usted dice que se está hundiendo la economía del país? Y usted lo dice, bueno, con propiedad, porque fue empresario, es empresario y además es administrador de empresas. El desempleo ha subido mucho. Yo tengo una empresa que se trata precisamente de asesorar pequeñas empresas y esas mismas empresas se fueron de la mía porque se estaban también quebrando ellas. O sea, yo puedo contar más o menos por ahí de unas 8 empresas que se fueron durante el año pasado, más o menos unas 5 terminaron muriéndose en el camino porque no tenían cómo seguir con los servicios de nosotros. ¿Por qué cree que ha ocurrido esto? ¿Por qué se ha disparado el desempleo en Colombia? ¿Por qué? Usted que estuvo con su empresa y que lo intentó y que tuvo que salir de los empleados y cerrar. Creo que las políticas de tanto cambio de impuesto y de tantas reformas tributarias y tantas cosas que en sí le generan que la vida sea más complicada para las personas, hace que sea más difícil. También la corrupción, por ejemplo, hay mucha evasión de impuestos porque la gente como tal siente que los impuestos no sirven para nada, sino simplemente para que se los roben. O así, por ejemplo, yo lo sentía cada vez que pagaba impuestos. Hay mucha burocracia, hay muchas cosas como tal que terminan matando a las empresas. ¿Qué opina de la propuesta de la ministra Alicia Arango cuando habla de contratación por horas en el país? Mire, por ejemplo, donde yo vivo, que es aquí en Melbourne y en toda Australia, eso funciona muy bien, pero es porque es un país con alto poder adquisitivo y, por ejemplo, a nosotros nos pagan $25 la hora. Pero en Colombia, si uno lo pone a dividir y si uno mira, es como un salario mínimo, son 878.000 pesos, le estarían pagando a una persona como 3.000 pesos por hora. Si fuera un salario mínimo, entonces imagínese cómo puede vivir una persona con eso, cómo puede mercar una mamá, una madre de familia, cómo personas así pueden vivir con eso. Y pongámosle a decir, usted va a trabajar 6 horas al día, entonces le va a pagar 18.000 pesos. Claro. ¿Cómo merca una persona con eso? ¿Y usted que es administrador, qué se fue a hacer allá? ¿Qué está haciendo? En estos momentos estoy buscando trabajo, pero probablemente haré lo que hace toda la gente, casi el 80% de los colombianos que conozco, lo que hacen es ponerse a limpiar o ponerse a trabajar en domicilios y todo eso. Yo la verdad no tengo problema con eso, porque algo tengo que sobrevivir, pero
pero sí, probablemente eso sea lo que haga, porque realmente se gana muy bien y se gana incluso mejor que un profesional haciendo ese tipo de cosas. ¿Quiere decirle algo desde Australia a la ministra de Trabajo, Alicia Arango? Que piense más en la gente, que realmente no, precarizar el trabajo no es la mejor manera de buscar opciones para disminuir el desempleo.